Bueno, séptima entrega de ¿qué es el Vedanta? Estábamos hablando acerca de lo que es el Akash, ¿no? Esta energía oscura que se llama actualmente, que es lo que nombran la energía cuántica. Y dice, el comienzo del ciclo del Akash es, en el comienzo, el ciclo del Akash es inmóvil, inmanifestado. Luego el prana actúa más y más, proyectando formas más y más densas del Akash. Las estrellas, las plantas, animales y seres humanos. Desde un tiempo incalculable, esta evolución cesa y comienza la involución. Todo se resuelve poco a poco de forma más y más finas, sutiles, hasta que toman la forma original de Akash y Prana. Luego empieza un nuevo ciclo. Hay algo que está más allá del Akash y Prana. Estas dos pueden resolverse en un tercer elemento llamado Mahat, la mente cósmica. Esta no crea el Akash y el Prana, sino que se convierte por sí misma en ellos. Este proceso de ciclo sigue eternamente. Comienza con la proyección que llamamos creación, luego la disolución, después el periodo de inmanifestación y comienza otra vez la proyección. Esa es la creación. Es Krishna o Vishnu que forma la creación del universo, surge de Vishnu, del Mahavishnu, surge el universo en un primer ser creado que sería Brahma. Brahma crea el universo, los planetas y todo como está, lo que está dentro del universo lo crea Brahma. Lo pone al señor Shiva para crear, pero no puede crear porque él ha sido creado en base a la pasión y a la ira. Por lo tanto no puede hacerlo y en un momento determinado entonces dice que la creación está hecha por Brahma. Vishnu es el encargado de la mantención del universo y Shiva se encarga de la destrucción. Por lo tanto, este periodo, este proceso, este ciclo eterno, dice que al principio, ¿no? Y manifestación, comienza otra vez la proyección, otra vez se crean los planetas o se crean los universos, se destruyen los universos y nuevamente como una respiración de Mahavishnu o de este Mahat, que es la mente cósmica, ¿no? De ahí surge todo. Después de explicar todo este tipo de cosas en relación con lo que es el Akash, esta energía, vamos a hablar ahora acerca de lo que es la psicología Sankhya, otro tipo de filosofía que nosotros pudimos estudiar en el segundo capítulo del Bhagavad Gita, que todo eso es filosofía Sankhya. Dice, según ello, en la percepción, es decir, en el caso de ver algo primeramente, existen los instrumentos de la visión, los ojos. Detrás de los instrumentos está el órgano correspondiente o indriya, el nervio óptico y su centro en el cerebro, que no es el instrumento externo, pero sin el cual los ojos no pueden ver. Todavía se necesita para tener la percepción, la mente debe ponerse en contacto y aferrarse a estos órganos. Además es necesario que la sensación llegue al intelecto o buddhi, la facultad determinada de la mente. Cuando llega la reacción de parte del intelecto, junto con ella aparece el mundo externo y el ego. Pero el proceso todavía no está completo. Todas las ideas en la mente deben ser unidas y proyectadas sobre algo que permanece sin movimiento, es decir, sobre lo que se llama el alma o purusha o atma. Según la psicología Sankhya, el estado reactivo de la mente llamado buddhi o intelecto es el resultado del cambio o cierta manifestación del Mahat o mente cósmica. El Mahat se transforma en pensamientos vibrantes y estos
En parte se convierten en órganos sutiles y en parte se transforman en 5 elementos sutiles, a saber, espacio, aire, fuego, agua y tierra. Debido a la combinación de estos, está producido todo el universo. Más allá del Mahat está el Avyakta, o el inmanifestado, donde incluso la manifestación de la mente no está presente. Solo existen las causas. También se lo llama Prakriti. Más allá de esta Prakriti, eternamente separado de ella, está Purusha, el alma de los Sankhya, que es sin atributo y omnipresente. El Purusha no es el actor, sino el testigo. Esa es una interpretación de lo que es esta creación. En algunas escuelas el Purusha es Dios. En otras escuelas es una manifestación o una energía, que de donde surge todo. Como dice, es una energía sin forma. Sin embargo, hay escuelas que dicen que en realidad ese Purusha es una energía y también es una persona. Pero eso ya son diferentes interpretaciones sobre este mismo conocimiento. Aquí lo que estamos viendo es la parte digamos, de la parte técnica de lo que es la creación y todo lo que es esta manifestación. Por eso que el Vedanta lo que trata de enseñar o trata de explicar de qué va el conocimiento védico. Porque en los Vedas está explicado todo lo que es la manifestación, toda la creación, la mantención y la destrucción de estos universos. Y de acuerdo a ellos esto va surgiendo constantemente. Ellos dicen que, por ejemplo, los Vishnuitas consideran de que los universos surgen del cuerpo de Mahavishnu, que cuando él exhala surgen todos los universos, millones de universos, que no es un solo universo, hay millones de universos. Y cuando él inhala, todos los universos vuelven a él. Eso para él dura un segundo, pero para nosotros dura miles y miles de millones de años. Incluso hay una cantidad de años que se explica en los libros de los Vedas, cuántos años dura cada una, cuánto dura la creación y cuánto dura la destrucción de estos universos. Es interesante porque no tenemos información acerca de este tipo de cosas en otras filosofías, pero los Vedas son muy exactos en todo esto. Así que bueno, seguiremos estudiando, quiero que nos están enseñando estos libros, este Vedanta, que es, como dice, la parte final, o mejor dicho, la explicación de lo que son los Vedas, ¿no? De la misma manera que ya lo vimos a través de Bhagavad Gita, que también Bhagavad Gita se considera como el resumen de los Vedas. Y también veremos que Sri Upanishad o todos los Upanishads también se refieren a eso también. Son como la explicación o los comentarios acerca de lo que es el conocimiento védico. Bueno, Jai, Hare Krishna.